Advertencia. La historia narrada a continuación está basada en hechos reales. Se recomienda discreción. Esta historia nos la hicieron llegar hace algunos días. La persona que nos la envió prefirió que utilizáramos únicamente su nombre, Camila, porque la historia no le ocurrió directamente a ella, sino a su abuela. Según nos cuenta, durante mucho tiempo su abuela evitó hablar de lo que pasó en aquel lugar, no porque no quisiera recordarlo, sino porque después de tantos años, todavía hay una parte de esta historia que no logra explicarse. Todo comenzó cuando consiguió un trabajo haciendo limpieza en un corporativo telefónico. El horario, al menos en el papel, no parecía tener nada extraño. Entraba a las 7 de la noche y salía a las 12. 5 horas. Limpiar oficinas, vaciar papeleras, lavar baños, trapear pasillos y dejar todo listo para que al siguiente día los empleados encontraran la oficina en perfecto estado. Era un trabajo sencillo y para su abuela, en aquel momento, eso era precisamente lo que necesitaba. El edificio era grande. Tenía varios pisos llenos de oficinas, salas de juntas y cubículos, y pequeños espacios que durante el día permanecían llenos de empleados. Pero después de las 8 de la noche, el lugar cambiaba por completo. Los teléfonos dejaban de sonar. Los elevadores podían pasar varios minutos sin utilizarse. Las luces de algunos pisos se apagaban automáticamente y únicamente quedaban encendidos los de los pasillos. Y el ruido de cientos de personas trabajando desaparecía. Lo que quedaba era un silencio extraño. No era un silencio absoluto, simplemente había algo. El zumbido de los equipos de aire acondicionado, algún ventilador, el sonido lejano de una impresora, el golpeteo de las tuberías y de vez en cuando el ruido de algún elevador moviéndose entre los pisos. Su abuela se acostumbró rápidamente. De hecho, al principio prefería trabajar de noche. Había menos gente. Nadie la apresuraba y podía hacer su trabajo tranquilamente. La primera cosa extraña que recuerda haber notado ocurrió durante las primeras semanas. Estaba limpiando uno de los pasillos cuando escuchó pasos. No eran fuertes. Parecía que alguien caminaba a unos metros de ella. Se detuvo, los pasos también. Miró hacia atrás y no había nadie. Pensó que probablemente alguno de los empleados se había quedado trabajando. Así continuó. Unos segundos después volvió a escucharlos. Esta vez caminó más rápido. Los pasos también aceleraron, hasta que llegó al final del pasillo y pudo ver que no había nadie detrás. No le dio demasiada importancia. Incluso se lo comentó a una compañera, que trabajaba en las mismas oficinas, pero del turno vespertino. La mujer simplemente la miró y preguntó, ¿en qué parte? Cuando su abuela se lo dijo, la mujer se quedó callada unos segundos. Después respondió, no te preocupes, ya te vas a acostumbrar. Eso fue todo. No quiso explicar nada más, y su abuela tampoco preguntó. Con el paso del tiempo, empezó a notar otras cosas. Puertas que encontraba abiertas después de haberlas cerrado, luces que se encendían solas, el sonido de alguien corriendo por el pasillo cuando ella sabía que estaba sola. Una vez, mientras limpiaba una de las salas de juntas, escuchó claramente cómo alguien tocaba 3 veces el cristal de la puerta. Se acercó pensando que quizá alguno de los empleados necesitaba entrar. Abrió, no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Y lo más extraño era que aquella puerta daba directamente al área donde no había otra salida. Si alguien hubiera tocado desde afuera, tendría que haberlo visto alejarse, pero no había nadie. Aún así, su abuela nunca pensó en renunciar. Para ella eran cosas raras, sí, pero no necesariamente sobrenaturales. Siempre encontraba alguna explicación. Los pasos podían ser las tuberías, las puertas podían tener problemas con las bisagras, las luces podían estar fallando, y los golpes, bueno, los golpes podían ser cualquier cosa, hasta que una noche ocurrió algo que ya no pudo explicarse tan fácilmente. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche. Su abuela estaba en la parte de hasta atrás de las oficinas, terminando de limpiar una zona de cubículos. Llevaba varios minutos sin escuchar absolutamente nada, solo el ruido de la máquina que utilizaba para limpiar el piso. Cuando terminó, apagó el aparato, y en cuanto lo hizo escuchó algo. Era una silla,
Se movió detrás de ella, muy despacio. El sonido de las patas arrastrándose sobre el piso fue perfectamente claro. Su abuela se quedó inmóvil. No voltó inmediatamente. Primero miró hacia el reflejo de una ventana y alcanzó a ver algo. Una silueta oscura. Estaba al fondo del pasillo, de pie, quietísima. Pensó que era uno de los empleados, hasta que la silueta comenzó a caminar hacia ella. Su abuela giró. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, pero entonces escuchó algo detrás de ella. Un golpe. La silla que acababa de mover aquella figura estaba ahora en medio del pasillo, y su abuela estaba segura de que, cuando había entrado a limpiar, esa silla estaba debajo de un escritorio. Esa noche terminó su trabajo antes de tiempo. No dijo nada. Simplemente tomó sus cosas y se fue. Pero lo que todavía no sabía era que aquello apenas había sido el principio, porque durante las siguientes semanas, las cosas que ocurrían dentro de ese edificio dejaron de ser sonidos, sombras o puertas que se abrían solas. Algo comenzó a acercarse demasiado, y la primera vez que su abuela entendió que aquello podía tocarla, estaba completamente sola. La siguiente noche, mi abuela volvió a entrar a trabajar como siempre, y eso es algo que todavía me cuesta entender cuando me cuenta esta historia. Después de lo que había visto, yo habría pensado que no regresaría, pero ella necesitaba el trabajo, y además seguía convencida de que seguramente había una explicación para todo. Entró a las 7 de la noche, saludó al personal de recepción, tomó sus cosas y comenzó con la rutina de siempre. Durante las primeras horas no pasó nada. De hecho, aquella noche fue bastante tranquila. A las 10:30 ya había terminado casi todo lo que le faltaba por limpiar. Solo le faltaba una parte de atrás de las oficinas. Fue entonces cuando escuchó que alguien la llamaba. Lucía. Mi abuela levantó la cabeza. Pensó que era alguno de los empleados. ¿Sí? Nadie respondió. Continuó limpiando. Unos minutos después volvió a escucharlo. Lucía. Esta vez la voz parecía venir del extremo del pasillo. Mi abuela dejó el trapeador apoyado contra la pared y caminó hacia allá. ¿Quién anda ahí? Nada, solo el sonido constante del aire acondicionado. Siguió avanzando hasta llegar a una zona donde había varias oficinas cerradas. Todas tenían las luces apagadas, y entonces escuchó algo que la hizo detenerse. Una puerta se cerró detrás de ella. No fue un portazo, fue mucho peor. Se cerró lentamente, como si alguien la estuviera empujando con cuidado. Mi abuela volteó. La puerta estaba completamente cerrada. Se acercó para abrirla. Cuando puso la mano sobre la manija, escuchó algo al otro lado. Una respiración, lenta y pesada. Como si alguien estuviera parado justo detrás de la puerta. Mi abuela quitó inmediatamente la mano. Se quedó mirando la puerta durante varios segundos. Después retrocedió y decidió no abrirla. Regresó a la zona donde había dejado sus cosas y terminó de limpiar, sin volver a pasar por ese lugar. Al día siguiente comentó lo ocurrido. Un hombre que llevaba varios años trabajando en el edificio lo escuchó y preguntó. ¿En qué oficina fue? Ella le señaló el lugar. El hombre cambió completamente la expresión. Esa oficina casi nunca se usa y... nada, simplemente te digo que no te metas ahí sola. Mi abuela le preguntó por qué. Él no respondió. Solo le dijo... Si vuelves a escuchar que alguien te habla cuando estás sola, no contestes. Ella pensó que estaba bromeando, pero el hombre no sonrió, y eso fue lo que realmente le preocupó. A partir de entonces empezó a cambiar algunas cosas de su rutina. Ya no se quedaba demasiado tiempo en un mismo lugar. Trataba de hacer primero las áreas más alejadas y dejar para el final las que tenían menos iluminación. También comenzó a llevar una pequeña radio, no porque necesitara escuchar música. La llevaba para tener ruido de fondo. Decía que lo peor de trabajar ahí era cuando todo quedaba completamente callado, y durante algunos días funcionó, hasta que una noche la radio comenzó a fallar. Estaba limpiando el pasillo cuando el sonido empezó a llenarse de interferencia. Primero fue un pequeño ruido, después aumentó, hasta que la música desapareció por completo. Mi abuela golpeó el radio con la palma de la mano. No me vayas a salir con esto tú también. La señal regresó, pero no era música. Se escuchaba una voz muy bajita. No alcanzaba a distinguir qué decía,
Subió el volumen, la voz se hizo más clara y entonces escuchó algo que reconoció. Era su nombre. Lucía. Lucía. Mi abuela apagó la radio. No la volvió a encender. Terminó lo que faltaba y se dirigió al elevador. Cuando llegó presionó el botón. Las puertas abrieron, entró y presionó planta baja. Las puertas comenzaron a cerrarse, pero justo antes de hacerlo, una mano apareció entre ellas. La puerta volvió a abrirse. Mi abuela retrocedió, pensó que alguien iba a entrar. Esperó 3 segundos, 5, 6, 7. No había nadie. Las puertas volvieron a cerrarse. El elevador comenzó a bajar y mientras descendía, mi abuela vio algo en el reflejo de las puertas metálicas. Alguien estaba parado justo detrás de ella. Una figura oscura, alta, completamente inmóvil. Mi abuela no se giró, se quedó mirando el reflejo. Intentó convencerse de que era su propia sombra, pero había un problema. La figura no se movía al mismo tiempo que ella. Mi abuela levantó lentamente la mano. La figura permaneció quieta. Fue entonces cuando apretó el botón para detener el elevador. No funcionó. El número de los pisos continuó descendiendo. 8, 7, 6. La figura seguía detrás de ella. Mi abuela cerró los ojos, no quería verla. Solo quería llegar a la planta baja. El elevador finalmente se detuvo y las puertas se abrieron. Ella salió corriendo. No miró atrás. Esa noche llegó a la casa a la 1 de la mañana. Mi madre me contó que, cuando mi abuela llegó, estaba pálida y tenía las manos temblando, pero no quiso explicar nada. Solo dijo que ya no quería trabajar ahí. Sin embargo, al día siguiente volvió, y esa decisión terminó siendo la peor que pudo haber tomado, porque unos días después ocurrió algo que ya no podía atribuirse a una falla eléctrica, a una tubería o a su imaginación. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Mi abuela estaba limpiando un baño cuando escuchó que algo cayó afuera. Salió. Un bote de basura estaba en el suelo. Pensó que se había volcado. Lo levantó, lo volvió a colocar junto a la pared y siguió limpiando. Entonces escuchó otro golpe, esta vez mucho más fuerte. El bote había vuelto a caer, pero estaba a varios metros lejos de donde lo había dejado. Mi abuela se quedó mirando el objeto. No entendía cómo había llegado justo ahí. Se acercó, lo levantó nuevamente y en ese momento escuchó un ruido detrás de ella, como una respiración pegada justo en su oído. No alcanzó ni siquiera a voltear. Algo tiró de su cabello con tanta fuerza que su cabeza se fue hacia atrás. Mi abuela gritó, soltó el bote y cayó de rodillas. Intentó agarrarse el cabello para librarse, pero la fuerza continuaba, hasta que de repente la soltó. Mi abuela salió corriendo, no terminó de limpiar, no recogió sus cosas, bajó por las escaleras y llegó hasta recepción llorando. El guardia de seguridad la vio y la levantó inmediatamente. ¿Qué pasó? Mi abuela apenas podía hablar, solo repetía, Me jaló, alguien me jaló. El guardia miró hacia las escaleras, después la miró a ella. Le hizo una pregunta a mi abuela. ¿Te jaló del cabello? Mi abuela le dijo que sí. El hombre bajó la mirada y entonces dijo, Entonces ya no deberías de volver a subir. porque según él, eso ya había pasado antes. Mi abuela no entendía lo que el guardia quiso decir con eso. O quizá en ese momento simplemente no quiso entenderlo. Seguía llorando y tenía el cuero cabelludo ardiendo de donde aquella cosa le había jalado. El guardia acercó una silla. Siéntese aquí, no subo otra vez. ¿Pero qué fue eso? El hombre tardó unos segundos en contestar. Miró hacia las escaleras, después hacia el elevador como si no quisiera que alguien lo escuchara o algo. Y finalmente dijo, No sé qué fue. Mi abuela lo miró esperando una explicación, pero él continuó. Lo que sí sé es que usted no es la primera. Eso fue lo que terminó de quebrarla. Hasta ese momento mi abuela todavía tenía una parte de ella que pensaba que todo había sido producto del cansancio, de su imaginación o de cualquier otra cosa, que había visto una sombra, que había escuchado ruidos, que quizás se había asustado y su mente había exagerado lo demás. Pero el guardia acababa de decir que aquello ya había ocurrido antes, y no quiso explicarle más. Esa noche el supervisor llegó poco antes de las 12. Mi abuela le contó todo.
El hombre intentó mantener una actitud profesional. Le preguntó que si se había golpeado, que si alguien había subido al edificio, que si alguien había entrado a las oficinas, si podía identificar a la persona que supuestamente la había atacado. Mi abuela simplemente le respondió. Es que no era una persona. El supervisor se quedó callado y después le dijo algo que hasta el día de hoy mi abuela recuerda perfectamente. Mire, señora, yo no le voy a decir que usted está loca, pero tampoco puedo poner eso en un reporte. Ella entendió. Al día siguiente presentó su renuncia. No quiso esperar a terminar la semana. No quiso recibir explicaciones. No quiso saber qué había ocurrido anteriormente en ese edificio. Solo no quería volver. Pero antes de irse ocurrió una última cosa. Y para mí esta es la parte más extraña de toda la historia. Mi abuela tenía que regresar por unas pertenencias que había dejado en uno de los pisos. Fue durante el día, acompañada por el supervisor. El edificio estaba completamente lleno de empleados. Había teléfonos sonando, personas caminando, puertas abriéndose y cerrándose. Todo parecía completamente normal. Subieron juntos, llegaron al área donde mi abuela había estado trabajando aquella noche. El supervisor esperó afuera mientras ella recogía sus cosas, y entonces mi abuela vio algo en el suelo. Era una de las herramientas que utilizaba para limpiar. Estaba justo en medio del pasillo. La reconoció inmediatamente. Era el mismo trapeador que había soltado cuando aquella cosa la jaló del cabello. Lo extraño era que ella estaba segura de haberlo dejado en la recepción después de salir corriendo. Se quedó mirándolo, y cuando se agachó para recogerlo, vio algo en la parte metálica. Eran unos cabellos largos, enredados alrededor del mango. Mi abuela pensó que eran suyos, pero al tocarlos notó algo extraño. Estaban húmedos, como si acabaran de salir de una regadera. Los soltó inmediatamente. ¿Ya encontró todo? Preguntó el supervisor desde la puerta. Mi abuela levantó la mirada. Sí. No le dijo nada más sobre los cabellos. Simplemente salió. Nunca regresó. Durante los siguientes años evitó hablar del asunto. Cuando alguien le preguntaba por qué había dejado aquel trabajo, decía que el horario ya no le convenía más. Nada más. Ni siquiera con nosotros quiso entrar en detalles, hasta que una noche, muchos años después, yo estaba en casa con ella y salió el tema. Le pregunté directamente si alguna vez había visto algo ahí. Mi abuela quedó callada. Después me dijo. Ver no fue lo peor. Le pregunté qué había sido entonces y me respondió. Que me tocara. Nunca había escuchado a mi abuela hablar así. No estaba contando una historia para asustarme. No estaba exagerando. Simplemente estaba recordando. Me explicó que durante mucho tiempo pudo soportar las sombras, los pasos, las puertas, porque mientras aquella cosa estuviera lejos, podía convencerse de que no eran reales. Pero cuando sintió una mano tirándola del cabello, se acabó cualquier explicación. Para ella había una diferencia enorme entre creer que algo estaba ahí y saber que algo podía tocarte. Muchas gracias, Camila, por compartirnos esta historia de tu abuela. La verdad es que me gustó mucho. No pude imaginar trabajar en unas oficinas de noche, tan noche y estando sola. Entonces, muchas gracias, Camila, por compartirnos esta experiencia de tu abuelita. Le mandamos un saludo hasta donde quiera que esté y muchas gracias por la confianza que nos tuvo. Esto fue Proyecto Umbral. Por favor, apóyenos con un me gusta, suscríbanse al canal y nos estamos viendo en la próxima historia. Hasta luego.